Bien, pues arrancamos el debate de la 8. Queremos analizar la actualidad, tanto nacional como provincial, que nos ha dejado las últimas horas, y lo vamos a hacer de la mano del diputado por el PSOE por la provincia de Soria, Javier Antón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, supongo que un periodo agitado, difícil también para vosotros, representantes políticos, de adaptación, de mucho trabajo en la distancia, que a veces tampoco es sencillo, ¿no? Sí, ha sido un cambio de paradigma, ¿no? Nosotros que estábamos acostumbrados a un entorno, a unas convocatorias, ya un formato de ejercer nuestra responsabilidad, pues nos hemos encontrado con una nueva manera de ejercerla, ¿no? No tanto presencial, pero sí aprovechando las nuevas tecnologías y intentando pues mantenernos informados, estar al tanto de todos y cada uno de los reales decretos, que han sido muchos en estos meses que ha sacado adelante este gobierno, y siguiendo un poco la actualidad de la provincia y de los asuntos que afectan también al gobierno, ¿no? Mucha colaboración con la subdelegación, con el propio partido. En definitiva, el trabajo ha sido probablemente en horas de dedicación superior, pero con la impotencia de no poder estar en el sitio o en los sitios de manera presencial. En la distancia, pero bueno, lo hemos visto a través de la televisión, bronca no ha faltado. Pero vamos a comenzar por una noticia que se producía esta misma mañana, y es que la Consejería de Sanidad va a solicitar que pasen a fase 3 una serie de provincias, menos Soria, Segovia, Salamanca y Ávila, viene a decir Verónica Casado, por la cercanía por Madrid, siguiendo esos criterios de prudencia que han prevalecido en esta desescalada, según la Junta de Castilla y León. ¿Qué valoración hace de que estas 4 provincias se queden al margen? Sorprende, yo creo que estoy igual de sorprendido que la mayor parte de los sorianos, ¿no? Cuando todos aspirábamos a pasar a esa fase 3. En lo segundo que has comentado, en la prudencia, no podemos estar más de acuerdo. Hemos aplicado la prudencia. Yo creo que la prudencia y la responsabilidad es lo que va a evitar nuevos contagios. Lo que genera más dudas es la distancia a Madrid, ¿no? Si hubiera algún otro parámetro que pudiéramos conocer más real de los motivos, pues probablemente la gente lo entendería mal. Al hablar de distancia a Madrid, una provincia que está a más de 200 kilómetros, que tiene por medio otra comunidad autónoma que ya está en fase 3, pues parece un poco extraño esa justificación. Probablemente la tengamos, la podremos conocer cuando conozcamos los informes que se presentan al Ministerio de Sanidad y la correspondiente respuesta, y entonces podremos analizar con profundidad esta decisión. Pero claro, desde luego que yo creo que a mí, igual que a todos los ciudadanos de Soria, nos faltan datos para poder hacer una valoración óptima. Si hay alguna justificación más allá de la distancia, pues lo entenderemos. Si no, pues parece un poco extraño, ¿no? Sí, al final es una cuestión de una semana, pero es otra semana que nos toca ver cómo otros territorios siguen avanzando, siguen ganando terreno hacia esa nueva normalidad, y Soria se va quedando relegada, ¿no? Que es precisamente lo que quería evitar, pues, desde el sector empresarial, desde FOES, desde la Cámara de Comercio, porque además hay otras provincias limítrofes cuyo sector empresarial va ganando terreno, ¿no? Efectivamente, yo creo que ese es el gran reto, intentar mantener esa prudencia y cumplir a rajatabla las recomendaciones que desde la Consejería de Sanidad y desde el Ministerio nos hacen, pero necesitamos justificaciones más entendibles, ¿no? No solamente este límite. Vamos a ver lo que analizamos, pero desde luego que día que pasa en una fase inferior, pues día que perdemos esa ventaja competitiva, está claro. Sin duda. Vamos a viajar al Congreso de los Diputados, porque lo decía anteriormente, las imágenes que nos han llegado de allí no son para nada conciliadoras, tranquilizadoras. Yo creo que en un escenario que precisaba de unidad, de hacer un frente común, de ir todos a una, se ha escenificado más bien bueno, lo que venía sucediendo ya de atrás, ¿no? Excepto algunos momentos de más moderación de la oposición, si se puede decir así, pero se ha arrastrado, ¿no? Todo ese enfrentamiento hasta límites ya muy difíciles de asumir, ¿no? Yo creo que hubo un pequeño lapsus cuando todos estábamos asustados por la pandemia, en el que las sesiones parecían que todos los grupos iban a ir a una, se aprobaban reales decreto por unanimidad, estados de alarma por unanimidad. Sin embargo, a medida que ha ido pasando las semanas, la tensión ha ido creciendo,
el nivel de crispación, en este caso tengo que decirlo, por parte de la bancada de la derecha, tanto de Vox como del Partido Popular, ha ido incrementándose hasta el punto de incluso saltarse acuerdos de la mesa, como sucedió ayer, lamentablemente, metiendo al Congreso más diputados de los que estaban y colocándose en sitios que no les correspondían. Sí, porque se estaba viviendo ese proceso de desescalada, había un límite de un 25%, de participantes, ¿no? un 25%. Un 25% y se sumaron más, no sé si para dar más aplausos o... Evidentemente, yo creo que es una cuestión de estética, pero en el fondo están lanzando un mal mensaje a la gente que está cumpliendo a rajatabla lo que se le recomienda, ¿no? Y yo creo que debemos buscar la normalidad, tenemos que intentar trabajar todos en la línea, sobre todo ahora que hay un escenario de trabajo de todos los grupos en esa comisión de recuperación económica y social, y esperemos que esto solo sea cuestión de días, porque si no, la verdad que va a ser difícil esta legislatura. ¿Va a servir para algo la comisión de reconstrucción que se ha creado, donde también vemos momentos de alto voltaje? Pues yo espero que sí, para eso se está trabajando. Lo importante es que el documento que salga sea consensuado y sea apoyado por todos y luego podamos traducir eso que estamos recogiendo de toda la sociedad, porque al final está participando toda la sociedad en esas comisiones y en esos grupos de trabajo, seamos capaces de traducirlo en leyes, en presupuestos y en propuestas que el Gobierno tenga que ejecutar. Yo creo que es una oportunidad para demostrar que la clase política está a la altura y la verdad que aunque es verdad que alguno aprovecha el minuto de gloria que le ofrece para hacer un speech quizá más contra el Gobierno que profundizar en lo que ofrece el ponente, yo creo que en el fondo las intervenciones están siendo muy, muy interesantes y algunas incluso para territorios como el nuestro, pues más, ¿no? Cuando se habla de despoblación, cuando se habla de fondos europeos, etcétera, etcétera. Vamos a ver si de verdad estamos a la altura todos los grupos parlamentarios y somos capaces de sacar algo positivo de este gran esfuerzo que está haciendo la Cámara, organizando en tiempo récord multitud de intervenciones, dando participación a toda la sociedad, y que ese trabajo sería una pena que no se aprovechara. Y más en un momento como el que estamos saliendo de una pandemia, pero que tenemos por delante un reto económico tremendo. O sea, las consecuencias económicas van a estar ahí y ahora mismo que Europa también está echando el resto. Yo creo que tras momentos de titubeo la Unión Europea pues está a la altura, ¿no? Tras momentos también de división, con varios frentes, norte y sur divididos, ahora por fin ha puesto toda la carne en el asador. Y decía la semana pasada, creo recordar, el eurodiputado de Ciudadanos, vamos a pararnos unos instantes, ya nos pelearemos después, pero vamos a aprovechar este momento, ¿no? Yo creo que Ciudadanos ha sido alguien que ha visto claramente cuál es la situación política y ha sabido actuar. El que tú puedas criticar a un gobierno es perfectamente compatible con seguir haciendo propuestas y negociando asuntos que son claves para el Estado, como las prórrogas de alarma, incluso la adaptación de determinados reales decretos a lo que tú crees que es conveniente. Y en ese sentido yo creo que Ciudadanos ha dado un ejemplo que desgraciadamente no hemos podido verlo ni en el Partido Popular ni, por supuesto, en Vox, que tampoco es que esperemos mucho de ellos. Bueno, vaya cambio, ya que saca el tema de Ciudadanos, de Albert Rivera a la dirección de Inés Arrimadas, que también ha generado pues un cambio de rumbo, un cambio de paradigma, como decía, importantísimo, sobre todo para sacar adelante esas prórrogas del estado de alarma, cuando se bajó del barco Esquerra. Un cambio que también ha tenido sus salidas, sus consecuencias en la propia formación naranja. ¿Esperan tener continuidad, que Ciudadanos se vaya sumando también un poco a las propuestas de este gobierno? Yo creo que esta legislatura no puede haber otro mecanismo que hablar con todas las fuerzas políticas e intentar sacar lo mejor entre todos. Y yo creo que allí es el gran reto que tiene Ciudadanos y el gran reto que tiene el Partido Socialista y también el PP, ¿no? Como gobierno o como partido político que aspira a ser gobierno, ¿no? Y yo estoy convencido que se darán cuenta
aunque le cueste, se darán cuenta que es el único camino que tiene. Ahora mismo llevamos escasamente con gobierno 5 meses, creo que tomó posesión a principios de enero, el gobierno se formó a mediados, las comisiones parlamentarias ya en febrero. Fíjate en qué situación estamos, que estamos recuperando en estos momentos las comparecencias de los ministros para explicar su programa de gobierno. Hay ministros que ahora en plena pandemia han tenido que hacerlo porque se cortó en un principio toda la actividad parlamentaria. Acabamos de empezar, hay un gobierno legítimo que sacó los votos suficientes y lo que necesita ahora es gobernar. Ante esta situación novedosa que nos ha deparado la pandemia, lo que hace falta es tender puentes y hablar e intentar sacar al país de esta situación, no de la sanitaria, sino de la económica, que como es lógico, este parón de casi 4 meses pues va a ser duro. Todos los organismos internacionales lo están advirtiendo. Lo que se espera de los partidos políticos es estar a la altura en estas circunstancias y no estar en un permanente debate sobre si elecciones dura el gobierno o no dura. Yo creo que acaba de empezar la legislatura va a ser larga y lo que hace falta es arrimar el hombro todos. ¿Y cómo es la convivencia con sus socios de gobierno, Unidas Podemos? Puede parecer trivial el argumento, pero el hecho de tener a una oposición tan encendida enfrente hace también que el propio gobierno, los socios se refugien y también unan fuerzas, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si unir, lo que está claro que hay un programa de gobierno que es el que tiene que articular y de hecho, incluso nada más empezar y en la situación en la que estamos, hemos sido capaces de dar los primeros pasos para poner encima de la mesa varios puntos que estaban recogidos en ese acuerdo y que pues yo supongo que le pasará a todos los gobiernos de coalición, tendrán sus tiras y afloja, para eso están las reuniones de trabajo y el propio Consejo de Ministros, ¿no?, para seguir avanzando. Y en cuanto a la relación parlamentaria, por las pocas oportunidades que hemos tenido de momento, porque han sido escasas las comisiones que se han dado, pues de momento la verdad que es satisfactoria la relación y el trabajo que estamos llevando. Van saliendo iniciativas adelante, luego abordaremos algunas que tienen que ver ya directamente con la provincia de Soria o exclusivamente con Soria. Hay otras que obviamente afectan a Soria, pero también a todo el conjunto del territorio nacional, como es el ingreso mínimo vital, que finalmente se ha aprobado con el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, que se ha abstenido, ¿no? Sí, que es una de las cosas que sorprende, ¿no? Y el Grupo Parlamentario Socialista se sorprendió tanto por el apoyo del Partido Popular como la abstención por todos los calificativos que habían puesto a esta iniciativa, que no puede, a mi juicio, llegar en mejor momento. Todo el mundo sabemos que España, si algo peca, es por la pobreza, que estamos por encima de la media de Europa. El quinto país más rico de Europa no puede tener esas tasas de pobreza. Sabíamos que hacía falta mecanismos de ascensor social para intentar sacar, sobre todo a los niños, porque la pobreza infantil todavía, si cabe, es más grave. Sabíamos y lo teníamos recogido en el programa electoral y lo incluimos en el acuerdo de gobierno. Pero teniendo en cuenta la situación en la que estamos, en la que probablemente la crisis económica nos afecte de nuevo, el tener un seguro social que pueda ayudar a todas esas personas que no tienen acceso de momento a ese ingreso mínimo vital es esencial, y poder participar y poder aprobarlo para un diputado socialista es uno de los mayores orgullos. Me imagino que el diputado soriano que en su día votó a favor de la sanidad pública o la universalización de las pensiones o incluso de la ley de dependencia estaría igual de orgulloso que con este nuevo reto que inició su trámite parlamentario en el día de ayer y que espero que con las mejoras que suele suponer el trámite parlamentario pues ya no solamente tengamos todo el apoyo, sino que seamos capaces de convencer a Vox que es necesario, ¿no? Bueno, de ese tiempo, ¿no? Bueno, todo es posible. Nos preocupan determinados asuntos que aquí en la provincia de Soria están avanzados. Precisamente, si no nada se tuerce, pues mañana se abrirá un tramo, por ejemplo, de la autovía del Duero entre Langa y San Esteban. Recientemente se ha declarado de forma favorable el impacto ambiental a la 15 entre Ágreda y Tudela, creo recordar. Pero hay otros asuntos y infraestructuras que no sabemos si dependen de la situación
cómo vaya a evolucionar la economía, centro penitenciario, centro de referencia estatal, ¿hay que estar preocupados? Pues bueno, yo la mayor preocupación que teníamos en este momento es que la paralización de los tiempos administrativos que ha supuesto el estado de alarma, cómo iba a poder afectar a los proyectos que nosotros teníamos ya en marcha. Teníamos obras en el colector, teníamos expedientes de expropiación abiertos, etcétera, etcétera. Y evidentemente durante este tiempo no solamente hemos estado preocupados por la pandemia, que lo hemos estado, sino también cómo podía afectar a todos y cada uno de estos proyectos que, pues bueno, que estaban en marcha, que tenían unos periodos administrativos y que pues bueno, nos preocupaba la situación. Nosotros estamos trabajando todos los días para que la pérdida de estos 4 meses se recupere lo antes posible, y estoy convencido de que los proyectos que nosotros iniciamos no se van a parar. Evidentemente se podrán retrasar porque ha habido una paralización, pero que no se van a parar. En este sentido, estamos esperando que se recepcione por parte del Ayuntamiento el colector y que se pueda generar o abrir el nuevo centro penitenciario, para que a su vez se pueda aprobar esa RPT que nos permita abrir esos 4 módulos. Estamos esperando pues que ya hemos visto cómo en la comisaría pues, se ha hecho las catas y se puede iniciar ya la licitación de la redacción del proyecto, y si todo va bien a finales de este año tendríamos ese proyecto de comisaría. Con la depuradora pues estamos pendientes de esos plazos de expropiación que se pararon, pues vemos cómo se pueden retomar y en qué medida. Hemos tenido reuniones con Aquaes, un par de reuniones. En definitiva, todo lo que nosotros iniciamos en esa legislatura corta, lo que estamos es pendientes para que continúe allí, y que el tiempo que se haya podido perder o que le haya podido afectar esta parálisis administrativa se recupere, o por lo menos meter la presión, que es el compromiso que nosotros tenemos como socialistas, ¿no? Estar pendientes de todos y cada uno de esos proyectos. O, por ejemplo, el proyecto novedoso que anunció justo antes de la declaración de la pandemia en Rioja, el centro de datos, que es algo novedoso y que para nuestra provincia puede ser esencial, por ejemplo, ¿no? Y así... Estaba vinculado además a la despoblación, este centro de procesamiento de datos. También había una serie de oficinas de la despoblación que planeaban distribuirse por los territorios, supongo, más afectados. ¿Seguir adelante ese plan de distribuir oficinas de despoblación, ese centro de procesamiento de datos tan importante? Yo estoy convencido que sí. De hecho, yo creo que la importancia que este Gobierno le ha dado a la despoblación, recogiéndola en una vicepresidencia, hace que la esperanza que tengamos de esta legislatura sea muy positiva para territorios como los nuestros. Y nuestra obligación se incorporó también justo antes de empezar la pandemia la nueva comisionada, que en este caso ya tiene rango de secretaria general de despoblación, que esperemos que ha podido durante este periodo acabar de nombrar su equipo, y esperemos que sea la punta de lanza para que todos los ministerios impulsen no solamente las 12 o 14 medidas que se recogían allí, sino todas las medidas que son necesarias, y la más importante, que cada vez que se haga una norma, aunque en algunas ocasiones no coincidamos, que la perspectiva de la despoblación y el reto demográfico esté. En su día parecía imposible que el medio ambiente fuera respetado cuando Fomento decidía hacer una carretera, y ahora se respeta. También la perspectiva de género, yo creo que la perspectiva de la despoblación es fundamental, y por eso pues, en asuntos que la despoblación no se tiene en cuenta, hace falta esa visión dentro del Gobierno, y esperemos que la vicepresidenta lo lidere y defienda nuestros intereses, ¿no?, al más alto nivel. ¿Puede ser una oportunidad para Soria, para territorios despoblados, ahora que se habla tanto a raíz de la pandemia, de que ciudades como Barcelona, como Madrid, parece que apuntan al colapso, que lo han pasado mal? Bueno, también lo hemos pasado muy mal en Soria y estamos en el otro extremo, ¿no? Pero tal vez ahora que se mira más al medio rural de otra forma, con el impulso al teletrabajo, ¿puede ser una oportunidad? Desde luego, yo creo que la experiencia que hemos tenido de teletrabajar ha sido positiva en este sentido. Nosotros hemos visto o hemos organizado encuentros, charlas con afiliados sin tener que contar con la presencia in situ de la persona. Pues al revés, exactamente pasaría lo mismo, pero esto no va a pasar si no somos capaces de tener los mismos servicios que se le ofrecen en una ciudad como la otra, y me refiero a servicios fundamentales como son la educación, la sanidad, importantísima, lo hemos visto en esta crisis, y por supuesto el acceso, en este caso, a las nuevas tecnologías, ¿no? La extensión de banda ancha a todo el territorio es fundamental.
Hacía referencia ayer, Soria ya mostraba su preocupación por el centro de calidad de los alimentos, pedía un impulso, lo veía peligrar porque faltan proyectos, apuntaba directamente a Pedro Duque, al ministro, porque además estuvo aquí en el centro de los alimentos de visita. ¿Qué va a suceder? Sí, mira, nosotros, una de las cosas que venimos diciendo incluso antes de llegar al gobierno, que el gran problema que ha tenido este centro tecnológico es el ser como el Guadiana, ¿no? Que aparecían investigadores en una serie de proyectos y a medida que se desvanecía ese proyecto teníamos que buscar otro para recuperar esa actividad científica. Estos centros periféricos lo que tienen que generar es sinergias con el sector, en este caso agroalimentario, con la universidad y con la comunidad autónoma que recibe fondos también para investigar. Esas lagunas que nos encontramos en este periodo han hecho que ni las empresas, que ni la propia universidad, ni que la Junta de Castilla y León ha visto un referente en este centro para hacer. Y nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Dar continuidad, y la continuidad se la hemos dado dotándolo dentro de la RPT de línea de una persona, de un científico funcionario que desarrolle su labor científica en Soria. ¿Para qué? Para que a su vez eso sea el suficiente atractivo para colocar un director. Ahora se ha sacado en multitud de ocasiones esa plaza y no resultaba atractivo, y que este investigador al final sea un poco el que catalice todo lo que puede suponer este centro para nuestro sector agroalimentario. Y eso, mira, es una de las cosas a las que sí que le ha afectado. Ayer me decían desde el Ministerio, desde el gabinete de Pedro, que el primer examen para sacar esa plaza iba a ser en este mes, que se ha retrasado a septiembre, y que en septiembre pues hará la primera prueba de 2 para poder tener ya una persona de plantilla, funcionario de plantilla en este centro, que a su vez por cada proyecto que lidere o que desarrolle va a necesitar de más investigadores que pueden venir aquí a Soria. Ese es el gran reto que tenemos, y nosotros pensamos que esa puede ser una solución más a medio o largo plazo para darle sentido, porque sí que seguimos viendo que es imprescindible la investigación y el desarrollo para ser algo más competitivos, ¿no? Y la colaboración en este caso de las administraciones, estuvo Rocío Lucas en aquella visita, lo recuerdo perfectamente, y se comprometió a colaborar. Sé que por parte de la Diputación, cuando estaba Luis Rey, también había voluntad de echar una mano, pero sabía que el sector agroalimentario necesitaba de esa I+D+I, y en definitiva yo creo que vamos por el paso. Lamentablemente se va a retrasar unos meses, pero confiamos en que primero se saque definitivamente esa plaza y tome posesión el investigador o la investigadora, y en segundo lugar pues que seamos capaces de que sea lo suficientemente atractivo para que un director con la experiencia que le exige esa plaza se anime a venir aquí y vea esto como algo interesante. Probablemente también alguien durante esta pandemia metido en un piso de 90 metros cuadrados en Madrid, pues haya visto también alguna posibilidad en desempeñar este tipo de trabajos, y además tampoco es que haya distancia a Madrid, ¿no? Los que habitualmente vamos, en 2 horas puedes estar perfectamente en el INIA. Está al lado, sino que le pregunten a la Consejería de Sanidad, ¿no? No, por eso estamos en fase 2, dices, ¿no? Para ir terminando y volviendo a lo que ha sido la pandemia, que fíjense, estamos hablando de cuestiones que parecen muy lejanas en el tiempo, pero que se han producido. La visita de Pedro Duque, creo recordar al principio de la legislatura. También estamos hablando del centro de procesamiento de datos, que echando un vistazo a las fechas se anunciaba a finales del mes de febrero, el día 27, 28, o sea, casi en los días previos a cuando pasó lo que pasó. Que parece que hace muy lejano, ¿no? Se ve muy lejano en el tiempo, porque hemos vivido tantas cosas que pensamos que hemos vivido casi 2 años en esta situación. Hemos vivido absorbidos por la pandemia. Así que le quería preguntar, para terminar, si tuviera que poner un pero a la gestión del Gobierno durante esta crisis, si se diera marcha atrás, diría, bueno, pues haberlo visto antes, ¿no? Supongo. ¿Qué se podía haber mejorado en esta gestión? Bueno, yo creo que se puede mejorar siempre todo. Es decir, el que no es consciente que puede mejorar se equivoca, ¿no? Y lo que pasa que es fácil mejorar a posteriori, ¿no? Que es lo que se ha dedicado mucha gente. Yo lo hubiera hecho. No, yo creo que lo que necesitamos ahora es aprender de lo que hemos pasado. Yo creo que ha habido una gran gestión de esta situación que no tenía
o sea, no hemos pasado por otra cosa igual en los últimos 100 años. Ha sido una pandemia bárbara que no solamente nos ha afectado, y yo creo que la única reflexión que me gustaría sacar de aquí es que aprendamos todos y que saquemos conclusiones constructivas de esta situación, no ir a buscar los defectos que probablemente los hayamos tenido todos, desde a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local, por supuesto, y a nivel individual, sino qué podemos hacer para que en el caso de que nos vuelva a suceder seamos capaces de actuar con más previsión, de mejorar la comunicación entre territorios, etcétera, etcétera. Yo creo que es el gran reto que tenemos también como sociedad, a ver si somos capaces de aprender algo positivo de esta situación tan negativa, ¿no? Y probablemente yo creo que lo tenemos que hacer, es una obligación moral de todos, en este caso de todos los gobiernos y de todos los políticos, sacar conclusiones e intentar mejorar nuestro sistema sanitario, nuestro sistema social, en definitiva todo, ¿no? Yo siempre le he dado muchas vueltas a la situación de las residencias, quizá también por la situación familiar. Creo que hay que repensar también el modelo, ¿no?, que tenemos de cuidado de nuestras personas mayores, y quizá a través de lo que hemos vivido pues sea también recibamos un empujón para volver otra vez a esa ley de dependencia que ofrecía alternativas residenciales a lo que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Es a modo de ejemplo algo de lo que podemos aprender. En definitiva, sacar conclusiones más que defectos, ¿no? Es obvio que hay que pensar bien lo que ha pasado, de dónde venimos y hacia dónde caminamos, porque tal vez en el futuro nos encontremos con otro rebrote o con un nuevo virus, y esto se convierte en un escenario casi habitual, y hemos visto que lo que había pues no sirve del todo, o sirve casi básicamente en algunos territorios de muy poco. Javier Antón, diputado del Partido Socialista por Soria, un diputado en la fase 2, a este paso no te dejan entrar en el Congreso de momento los diputados. Están acudiendo los diputados que más cerca están, de Madrid, precisamente para evitar también desplazamientos, etcétera. Pero bueno, cuando toca mi mesa en la que estoy de secretario, cuando me toca la comisión en la que soy portavoz adjunto, no me queda más remedio que ir, y luego todo lo que puede interesar de manera específica para mi provincia, pues voy a acercarme y voy a intentar estar muy atento a lo que se cuece por el Congreso, desde luego. Javier Antón, muchísimas gracias y mucho ánimo, que queda trabajo por delante, queda también en legislatura, y a llamar a la puerta y tocar a muchas puertas, mirando por todos estos proyectos que están ahí pendientes, ¿no?, para Soria. Exactamente, esa es la gran tarea que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida seguimos aquí en el debate de la 8. Bien, pues continuamos en el debate de la 8 Soria. Queremos analizar la actualidad y también preguntar de paso pues cómo nos ha ido en este periodo de pandemia, de cuarentena, de confinamiento, de encierro, llámenlo como quieran, a dos amigos de esta casa. Carmen Hernández, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este periodo de encierro? Una persona inquieta como tú. Pues yo, bueno, se me ha hecho corto, al final se me ha hecho corto, porque una pretendía hacer tantas cosas, yo qué sé, leer, pintar, estar atenta a todas... Bueno, al final no he podido hacer ni la mitad de las cosas que tenía pensadas. Al final van pasando los días, iba a aprender a hacer esto, iba a cocinar lo otro, y bueno, va pasando el tiempo y... Sí, bueno. Pero bueno, no sé, bueno, esto en broma, pero en serio, ha sido una etapa muy extraña, muy extraña, muy... Sabes que hay gente ahora que le está costando salir. Claro. Ahora que quiere salir, dice, claro. A ver cómo están las cosas fuera, vamos a quedarnos aquí. Sí, todavía yo creo que tenemos que pensar mucho en lo que ha pasado y en el tiempo que hemos estado encerrados para llegar a una conclusión que sea exacta, real y objetiva. Ahora todavía estamos... Sí, sugestionados, ¿no? Estamos viviendo el poco presente tocaditos, y cómo nos va a afectar a nivel psicológico, ¿eh? Sí. Jesús Bachiller, profesor de Análisis Geográfico Internacional de la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria.
¿Cómo ha ido este confinamiento, esta cuarentena? Suspendiendo, poniendo notas, haciendo exámenes, consultas de los alumnos vía telemática. Bueno, pues hemos seguido una actividad normal, pero a distancia. Y ahora, pues bueno, estamos en la fase de corrección de exámenes, de dirección de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Y bueno, haciendo las tareas normales de un profesor universitario. También tengo un pequeño proyecto de investigación, o sea que bueno, durante el confinamiento he estado bastante entretenido. Supongo que para la educación, y hemos hablado durante este tiempo con profesores, ha sido un auténtico test de estrés a todos los niveles. Pues sí, realmente es una situación muy nueva, no se había vivido, ¿no? Ni por asomo antes, y ha necesitado pues una adaptación de todo el profesorado, conocimientos nuevos en nuevos programas, ¿no? Para el tema de la videoconferencia, luego adaptarte a dar clase a distancia, que es también una situación pues un poco extraña, ¿no? Aunque al final te adaptas y bueno, pues ves que los alumnos te van siguiendo, toman apuntes, te preguntan, ¿no? Entonces, bueno... Las clases en Bermudas, ¿no? Exacto. Clases, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, la parte del tronco hacia arriba, más bien, y por abajo, pues bueno, no claro, se sabe. Se lo dejamos a la imaginación de los alumnos y de los telespectadores. Comenzando por el principio, por una noticia que conocíamos hoy mismo, Soria previsiblemente, porque al final todo está en manos del Ministerio de Sanidad, no va a pasar a la fase 3, porque, según ha comentado la consejera de Sanidad, hay 4 provincias, entre ellas Soria, a las que hay que sumar a Segovia, Ávila y Salamanca, que no va a proponer para que pasen de fase por la cercanía con Madrid. Va a proponer al resto, pero curiosamente en esa fase 3, estas provincias, los habitantes de estas provincias no van a poder salir de su provincia, o sea que hay ciertas ventajas, pero también tienen restricciones. ¿Qué os parece esta medida? La cercanía por Madrid, pues deja a Soria en la fase 2. Bueno, no sé, a mí me parece extraño, porque si no estoy equivocada, aunque pases a fase 3, no podrías viajar fuera de la comunidad autónoma. Con lo cual tampoco los de Madrid podrían venir aquí, si eso es lo que se teme, que vengan todos en avalancha o todos los sorianos que están allí viviendo. Entonces no lo entiendo bien. Es posible que haya otras razones diferentes, un poco lo que comentábamos con Jesús hace un momento. Posiblemente tenga más que ver con las carencias sanitarias de Soria. Puede ser, ¿eh? Sí, pero Soria y Segovia sí que es cierto que lo hemos ido contando, han pasado momentos muy delicados. Salamanca y Ávila no tanto, se las meten en ese paquete de cercanía con Madrid, pero Burgos existe el caso de la Ribera del Duero burgalesa, Aranda de Duero, que está a 1 hora y poco de Madrid. Claro, y además es zona de paso clarísima si salen de Madrid hacia el norte. O sea, extraño, yo por eso lo califico de extraño, yo todavía no lo acabo de entender, no sé qué opinaréis vosotros, pero no lo entiendo. Lo que sí espero es que esto no influya en que el día 21 de junio, cuando se termine el estado de alarma, todos a la vez, el resto de España, todos los sitios podamos movernos, en fin, que podamos hacer las mismas cosas, que no estemos en desigualdad. Sí, porque Soria ya va unos pasos por detrás, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a la cuestión económica, el desarrollo? Hablábamos antes de empezar el programa, pues a establecimientos hosteleros que ya podían hacer uso de las barras. Se va complicando, ¿no? Pues sí, realmente habrá muchos hosteleros que tenían pensado abrir el lunes y ante estas circunstancias pues no van a poder hacerlo. Lógicamente para la economía soriana pues claro, pues va a tener pues un efecto negativo. Ya se sabe, porque ya hay estadísticas, que cuando una comunidad, una provincia pasa de una fase a otra, se reactiva el consumo. Sí. Incluso en algunas comunidades se ha reactivado por encima del mismo nivel en la misma semana del año anterior. Entonces, claro, pues el permanecer en esta fase, pues lógicamente demora, ¿no? esa salida, ¿no? progresiva de la crisis. Y hay muchos pequeños negocios que efectivamente se verán afectados, claro.
Sí, sin duda, nos lo comentaba el gerente del centro comercial Camaretas, que justo abría esta semana, ya no solo el supermercado, sino el resto de tiendas, y notaba una mayor afluencia, que la tendencia general es a ese repunte del consumo, ¿no? Hemos estado sin comprar nada un tiempo importante, pues ahora uno necesita cosas y demás. Sí. Dicen, a ver si continúa o es solo este momento, pero es que este momento está difícil de llegar aquí, ¿no? Es que, claro, ese es el problema. Estoy pensando ahora en la hostelería, con el frío que hace, no podemos estar mucho sentados en las terrazas, a lo mejor al mediodía, un rato, tal, pero luego por la tarde no. No entrar en fase 3 supone una semana más de no poder utilizar los interiores de muchos establecimientos, o no poderlos utilizar un poco más. Es una faena. Es una faena. No sé, yo sinceramente es que no acabo de entenderlo bien, porque nuestras cifras ahora de contagios y de personas enfermas y tal son muy buenas, ¿no? En fin, se ha superado todo por fortuna y no sé si esto, bueno, no sé cómo... Sigue habiendo casos, por goteo. Sí, no sé si en el fondo ha habido no ven las cosas casos en las todo. últimas 24 horas, ha habido 4 casos, un fallecido, 3 fallecidos en Castilla y León. Sí, pero no sé, porque yo he ido por la calle mucho esta semana y la anterior y a mí me parece que el comportamiento ciudadano es estupendo, estupendo. He visto muy pocas veces gente sin mascarilla, prácticamente a nadie. Y haciendo cosas que no se pueden hacer poquísimas veces, algún niño fuera de su horario, pero nada más, con las personas mayores, ni siquiera junto con otros niños. Yo creo que el comportamiento ciudadano está siendo magnífico. Entonces, salvo algunas excepciones, yo creo que, por ejemplo, en algunas actividades deportivas se ha podido ver algunos incumplimientos. Ay, sí que no he visto muchas actividades deportivas. Sí, gente, por ejemplo, que iba en bicicleta o corriendo sin la mascarilla. Pero eso en puedes trazados, hacerlo si ibas por el campo, no pasa nada. Pero en trazados donde no había distancia, bueno, pues sí que podía haber posibilidad de contagio. Sí que es verdad que al aire libre pues disminuye mucho el contagio, ¿no? Pero bueno. Sí, la cuestión deportiva es de otra índole. También es verdad que con esas restricciones horarias, sacar en unas franjas antidiluvianas de 6 de la mañana a 10 de la mañana para que uno vaya a correr, que también hay que tener y estar de buen ánimo. Sí. Y luego por la noche, al final, en Soria se practica mucho deporte y sale mucha la gente obligado, ha salido, ahora ya no hay esas franjas, ¿no? Pero claro, te juntabas con todos, todo el mundo corriendo, además ya como fue el primer paso, cuánta gente corre, ¿no? Claro, pero es que claro, el deporte. Hay normas que yo entiendo que se tienen que dictar así a nivel general, pero claro, a la hora de aplicarse en la ciudad más pequeña, en la capital de provincia más pequeña de España, chocan, porque es que aquí si obligas a todos los deportistas a salir a la misma hora, vas a crear aglomeraciones. Si les dejas salir cada uno a la hora que quieran, no se encuentran, porque aquí somos muy poca gente y tenemos mucho espacio. No se hubieran encontrado, es que a lo mejor ni se ven, pero claro, como dijeron, todos a la misma hora, pues hala, todos. Claro. No sé. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que en esta segunda y tercera fase lo que cuenta mucho es el sentido común y el comportamiento de responsabilidad de la gente, porque no puede haber un policía controlando a cada persona. Entonces, pues más o menos... Es cierto que para el Ministerio, para el Gobierno, todo esto ha sido una nueva realidad, un auténtico sudoku, cómo se orquestan. Supongo que no ha sido complicado. ¿Cómo habéis vivido desde aquí, desde Soria, a través del televisor, de la radio, los periódicos, un poco el ambiente que nos comentaba Javier Antón, diputado del Partido Socialista, que ha estado hace unos minutos con nosotros, ese ambiente que se ha vivido en el Congreso, tenso, que no ha aportado nada, ¿no? Que no ha aportado, ha restado más bien, ¿no? Al final nos deja con ese pozo un tanto triste, ¿no? Sí, yo creo que viene a cuento el decir que en los últimos años en las encuestas que se hacen a la población por parte del CIS, los políticos son probablemente los profesionales peor valorados. E incluso sale en las encuestas que uno de los principales males, los principales problemas que tiene el país son los políticos, salen en segundo lugar, ¿no? Normalmente después del paro.
Y entonces, bueno, en esta situación excepcional, pues hemos asistido a unos espectáculos verdaderamente bochornosos. Estoy de acuerdo, pero también quiero decir una cosa, no son todos iguales. Yo no creo que sean todos iguales, no se puede meter en el mismo saco a todos. A ver, por poner un ejemplo, y me da igual del partido que sea, el ministro de Sanidad, que es el responsable de, por lo menos, de todas las medidas del estado de alarma. Después otras competencias no tiene porque son las comunidades autónomas. Pues es un señor que no ha hecho más que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar desde que empezó todo esto, con sus errores y sus aciertos, pero yo no le he oído ni una sola palabra, ni un insulto para nadie. Para nada. Y mira que ha estado en la televisión horas y horas, que si sumas todo el tiempo que ha estado muchísimo. Ni uno. En cambio hay otros que cuando abren la boca sube el pan. Entonces no son todos iguales, cuidado. Hay que tener eso en cuenta y me parece, sinceramente, que con sus errores y sus aciertos también, la oposición ha tenido un papel auténticamente desleal en esta crisis. Me da vergüenza decirlo. Es increíble cómo cuando se estaba muriendo la gente y todo el mundo estábamos asustados en nuestras casas y todo, solo se dedicaban a insultar al gobierno. Que a ver, que si fuera al contrario diría lo mismo. El gobierno es el que era en ese momento y es el que le ha tocado lidiar con este toro. Yo creo que desde el principio pudimos ver cuando tomó posesión este gobierno que por parte de la oposición hubo un proceso de legitimación, ¿no?, del gobierno debido a sus socios, ¿no?, debido a que, bueno, pues Unidas Podemos se ve todavía como un partido extremista, ¿no?, los socios independentistas. Entonces, bueno, ha habido un proceso de deslegitimación del gobierno. De intentos de deslegitimar el gobierno. Intentos de deslegitimar. Y ha habido, aprovechando estas circunstancias, pues un proceso de acoso y derribo que yo creo que se ha trasladado incluso a las redes sociales. Sí, bueno, las redes sociales al final ahí todo ya se magnifica, ¿no? Bueno, ha habido cantidad de gente que ha utilizado esas redes sociales para cargar contra el gobierno, para crear sombras, ¿no?, de dudas, ¿no?, interrogantes, ¿no?, que tenían toda la intencionalidad política, ¿no? Entonces, bueno, creo que somos conscientes de que el gobierno ha cometido errores, ¿no?, de que todo Occidente creo que ha pecado de prepotencia, de no saber ver llegar el virus, como han hecho, por ejemplo, en Oriente, donde yo creo que están más acostumbrados, porque han pasado por algunas epidemias en los últimos años, ¿no?, que no han llegado aquí, ¿no?, y entonces, bueno, pues ha habido muchos expertos que no le dieron la suficiente importancia, no preveyeron, ¿no?, que esto iba a ser tan dramático. Sí, no, eso y entonces, bueno, pues la oposición se ha cebado con las manifestaciones del 8M, ¿no? Claro, pero es que intentar deducir de ahí que un gobierno social comunista bolivariano y de las JONS y no sé qué historias, que se quiere cargar la democracia, a mí me parece que es que me da vergüenza ajena, de verdad que me da vergüenza ajena. Además el reto sanitario exigía de unidad, ¿no? Yo creo al final de claro, ¿no? Es que esa es la cuestión. Y de comprensión, porque tenemos que tener en cuenta que hay otros partidos que están gobernando en comunidades autónomas que también han sentido el problema, ¿no? Entonces parece que debería haber una cierta solidaridad, una mayor comprensión de los tiempos tan difíciles, ¿no?, que se han tenido que afrontar. Una realidad nueva, todos los aspectos, una realidad nueva, no había una hoja de ruta, los propios expertos no se ponían de acuerdo, según se iba conociendo al virus, se iban cambiando muchas opiniones sobre el mismo, es decir, que bueno, ha sido una situación muy compleja. Tenían que haber estado unidos todos en torno a los científicos y intentar tomar entre todos las mejores decisiones, siempre en torno a los científicos, y olvidarse de banderas y de estupideces. Pues no lo han hecho, pues ya está. Pues entonces, sí, y digo lo mismo, por ejemplo, del gobierno autónomo que de los ayuntamientos. Es que quiero decir que no quisiera estar en la piel de ningún dirigente de este país durante esta pandemia. Me da igual del partido que sean. La Junta de Castilla y León pues ha tenido lo suyo, caramba, que tela. El ayuntamiento lo mismo,
pues lo que hay que hacer es intentar ayudarlos o ayudarse entre ellos y no ponerse verdes, en fin. Bien, al final, en la Junta de Castilla y León, con la oposición, con Luis Tudanca al frente del Partido Socialista, se han estrechado lazos, se ha puesto en marcha, se está impulsando ese pacto de reconstrucción, con la crítica siempre presente también, como es obvio, porque también al fin y al cabo el Partido Socialista es oposición en Castilla y León, pero que tal vez ese sea el camino, ¿no? Sin duda, vamos, para salir del agujero en el que nos ha dejado el virus, o ponemos todos de nuestra parte o no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Lo que pasa es que parece que hay gente que prefiere que esto vaya muy mal para poderle echarle la culpa al de enfrente. Y eso es lo que hay que evitar. Todos tenemos que hacer algo. Los políticos trabajan en lo suyo y nosotros como ciudadanos, pues lo que podamos, ayudar, consumir, ir a las tiendas que han estado cerradas, ir a los bares, en la medida que cada uno pueda, intentar que esto se reanime y tener mucho cuidado con las distancias y las mascarillas. Yo creo que todos somos conscientes de que nos encontramos ahora con un Parlamento muy complejo, mucho más complejo que lo que hemos tenido durante las primeras décadas de democracia. Entonces, bueno, pues no solamente tenemos los partidos tradicionales de izquierda y derecha, ¿no? PSOE, PP, sino que ha entrado pues, un partido más a la izquierda del PSOE, ha entrado un partido de ultraderecha, ¿no? Que es inédito. Tenemos partidos independentistas que se han radicalizado en los últimos años. Entonces, verdaderamente es un Parlamento muy complejo de gestionar. Pero una cosa quiero decir, que es muy importante, es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de lo que somos. Cada voto de ese Parlamento, cada diputado de ese Parlamento, nos guste más o menos, tiene los mismos derechos que los demás. Sin duda. Y el mismo derecho a decir lo que opina que los demás. Pero hay que admitir que no va a ser fácil el ponerse de acuerdo, ¿no? Fácil no, pero... estamos viendo, por ejemplo, pues, acuerdos en temas muy interesantes, como por ejemplo el de los ERTEs, ¿no? Donde también hay que reconocer que ahí donde se pone mucho dinero público, ¿no? Claro. Y eso pues también se agradece. En cuanto a previsiones económicas, ¿cómo veis el panorama, el futuro que se presenta? Es sacar una bola de cristal auténtica, ¿no? Europa, yo creo que más o menos alguna vez hemos hablado, Jesús, pues últimamente ha estado a la altura, ha superado también esas divisiones, esas diferencias ante un reto importante que se viene encima, ¿no? Pero vienen tiempos, no sé si complicados, no sé cómo va a ser la recuperación. Los más optimistas hablan de esa recuperación en forma de V, pero no sé. Pues vienen tiempos muy complicados, porque todos los organismos internacionales pues están adelantando pues unos descensos del Producto Interior Bruto pues muy relevantes. Antes se hablaba entre el 8, el 14, ahora se habla del 11, 15, es decir, que puede ser peor de lo que parecía al principio. No obstante, esto nunca se sabe. Porque también, por ejemplo, al principio de la pandemia se daba por perdido el verano, ¿no? Para el turismo, y ahora, sin embargo, a partir de julio, pues parece que se va a recuperar, ¿no? Se va saliendo del confinamiento y posiblemente haya una reactivación del consumo, ¿no? Hay muchas familias que han seguido cobrando su salario y que han podido ahorrar en estos meses que solamente se ha gastado pues, lo más imprescindible. Entonces yo creo que hay muchas ganas de salir, de gastar, de comprar, de viajar. El turismo rural creo que se va a reactivar, probablemente más que el costero. Entonces yo creo que es posible que a lo mejor los datos al final pues no puedan ser tan malos, pero también va a depender de cómo se controle la epidemia, a ver si nos preparamos para y de una para cosa otoño. También importante, cuando se descubra la vacuna y cuando nos la puedan poner. Es decir, el periodo intermedio hasta que tengamos la certeza de que el virus puede ser combatido, o por lo menos que no nos va a afectar si nos ponemos la vacuna, ese periodo es de incertidumbre. La bolsa es lo más sensible y lo que más lo acusa, y entonces y ahora todos los días que sube, que baja, que tal. Hasta que no haya una certeza de que no va a haber un rebrote porque ya estamos vacunados, vamos a estar en la cuerda floja desde el punto de vista económico.
¿Qué se puede hacer? Pues eso, ayudar, para mí, fundamental, fundamental. En eso tengo que decir que me gusta mucho todo lo que está haciendo el gobierno, todas las ayudas que está dando a las familias, el ingreso mínimo vital, al alquiler, bueno, y las comunidades autónomas también, porque los de los alquileres creo que son de las comunidades, los ayuntamientos hacen lo que pueden, es fundamental ayudar a toda la gente. ¿Por qué? Porque lo necesitan, lo primero, pero también porque así pueden consumir. Bueno, eso es vital. Es fundamental. Y entonces, si consumen, la tienda vive, el bar vive, el otro tal. Y podemos un poco poner en funcionamiento la economía. ¿Ayudados por el Estado, subvencionados? Sí. ¿Y qué pasa? Pues hasta que esto no termine, estaremos subvencionados. ¿Qué pasa? Absolutamente. Yo creo que en este punto cabe recordar la política que se siguió en la última crisis económica del 2008, donde las desigualdades en este país se incrementaron sustancialmente. Y de ese aumento de las desigualdades, que se llegó a un 20 y tantos % de población en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social, pues de ahí también pues, han venido, en fin, la evolución política que hemos tenido en los últimos tiempos. Y la debilidad del sistema económico y la debilidad del empleo, de la situación social de muchas familias, que si se quedan un mes sin ingresar, no comen, que eso lo hemos visto. Así es. Y ahora, a diferencia de esta última crisis, yo creo que tenemos un factor a favor, ¿no? que va a ser fundamental, y es el paraguas europeo. Creo que el Banco Central Europeo se está portando fenomenal, ¿no? al hacer compra ilimitada de deuda pública, ¿no? Por fin menos mal. Lo que hace que bueno, pues que tengamos liquidez, ¿no? Ilimitada, ¿no? para poder dar oxígeno a todo el sistema financiero. Pero penséis español. una cosa, voy a hacer una pregunta porque yo misma no lo tengo muy claro. ¿Creéis que ese dinero que nos está haciendo llegar a Europa habrá que devolverlo y después de que acabemos con el virus entraremos en una especie de burbuja otra vez de restricciones? Yo sí, bueno, no lo tengo claro. Hay que diferenciar entre los bonos que compra el Banco Central Europeo, lógicamente hay que ir devolviéndolos pues, a un plazo muy largo y con unos intereses muy bajos, y el dinero que se está debatiendo en la Comisión Europea. Hoy precisamente creo que había una reunión del ECOFIN, de los ministros de Economía. Entonces ahí hay más de 1 billón de euros, entre los cuales hay un porcentaje que va a ir a transferencias, ¿no? Que es así, que no hay que devolverlas, y otras en subvenciones, que ahí sí que llevan una condicionalidad y va a haber que devolverlas. Si bien es verdad que con un interés europeo, no con un interés español. Entonces, claro, ahí es donde tenemos una ventaja enorme, ¿no? Porque devolver créditos a un interés del 1 y pico % es que eso está tirado, eso es mucho más Me alegro fácil. mucho de que lo hayas explicado, porque claro... Pues gracias por tranquilizarnos. Sí. No, es verdad que esto Dios mío, tanto esto dinero va a que nos ser está llegando, fundamental. digo, ¿cómo lo tengamos que devolver? ¿De verdad? Hay un debate ahí porque sabemos las diferencias que hay entre el norte y el sur. Todavía en un periódico holandés pues se hablaba de estos vagos del sur, ¿no? A los cuales les vamos a tener que dejar otra vez de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo van las negociaciones, y si la condicionalidad no es muy alta. Yo no creo que sea tan alta como la que, Sí, y en todo caso afecta como una la parte que se produjo solo de en la los, última crisis. Sí, pero del alguna dinero. condicionalidad va a haber, y reformas se van a tener que hacer seguro. Pues lo iremos viendo. Ya para ir concluyendo, ¿cómo habéis vivido, y antes de que veamos una noticia que yo creo que al gremio de los periodistas nos interesa para ver cómo se ha gestionado también desde el punto de vista de la comunicación esta crisis, cómo habéis vivido todos estos episodios de los balcones, las 8 de la tarde, pues también algunos puntos exhibicionistas que ha habido en los hogares, pues toda la gente de repente pues haciendo su pan casero, etcétera, etcétera, ¿no? Han sido momentos muy especiales, únicos, nunca habíamos vivido confinados de esta manera, y así se expresa también en España, ¿no? También con ese punto de exhibicionismo que permiten también las redes sociales y el hecho de que todos ahora nos hemos convertido en comunicadores, y esto de los aplausos, ¿no? Y de que hayamos vivido todas estas explosiones de... Está bien, era un desahogo.
Era un desahogo, sobre todo los días más tristes, más duros del encierro, cuando no se podía ni siquiera asomar la nariz más que para ir a comprar lo mínimo que necesitabas y todo eso. Bueno, salir a las 8 y ver a toda la gente de alrededor, porque la verdad es que yo vivo en Camaretas y es más difícil porque no hay pisos y tal, pero aún así, toda la gente en la ventana, en la puerta, los niños, tal. Siempre había un vecino que ponía el resistiré, que ponía no sé qué tal. Pues nada, perfecto, bien. Yo, si quieres que te diga la verdad, hay días que se me caían las lágrimas, de verdad, porque me estaba acordando efectivamente de los sanitarios, sí, porque es que además tengo en la familia una y es que cada vez que él pensaba en ella, pues a ver, mira, sabes, 2 minutos, porque yo soy de poco llorar. 2 minutos, no, me voy a hacer un bizcocho y se lo llevo para que se lo coman las enfermeras, y eso hacía. Un bizcocho. Entonces he estado todo el rato haciendo bizcochos y cosas de estas, pero para que se lo llevaran y se lo comieran. Pues hombre, yo me parece que hay dos ideas, ¿no?, que se pueden expresar en este tema. En primer lugar, yo creo que los que vivimos en pisos, pues hemos descubierto la terraza, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Hay mucha gente que casi no conocía la terraza, porque bueno, pues cuando salías, pues salías a pasear, ¿no? Y luego también hemos aumentado la relación con los vecinos, ¿no? En mi caso, pues bueno, ha sido bastante positivo, porque bueno, pues incluso hemos hecho algunas comidas conjuntas, hemos hecho algún ya en las comidas ya en fase 2 o en fase 1, ¿no? No, conjuntas en el sentido de que hacía uno la comida y entonces pasaba un plato al vecino. Ah, sí, ¿eh? Te lo dejaba en la puerta, te llamaba al timbre y tú salías y cogías, ¿no?, el plato de paella. O hemos hecho videovermús, ¿no? Es decir, pues una conexión por videollamada y bueno, pues tomándote una cervecita y un pinchito, ¿no?, ahí en casa. Entonces, bueno, eso ha sido pues bastante bonito, ha sido un descubrimiento, ¿no? Y luego en el tema sanitario yo creo que ha habido pues diferencias de opiniones, ¿no? Yo en general creo que la mayoría de la gente ha salido a aplaudir a unos profesionales que han demostrado dar el 150%, ¿no? Pese a la escasez de medios, ¿no?, que hemos tenido en toda España, en Soria en particular. Los sanitarios, todo el personal sanitario ha dado el 150%, ¿no? Se ha esforzado al máximo, ¿no? Y ha sufrido en sus carnes, ¿no?, pues el abrazo del virus. Pero ha habido otras personas que han dicho que lo que hace falta es que el Estado, que la Administración, ¿no?, reconozca, ¿no?, a estos profesionales. No hay que quedarse en los aplausos ni siquiera en el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Claro, hay que avanzar, mejores sueldos, etcétera. Esos premios duran lo que duran. Eso y es. también pues estamos interesados en ver, ahora que ya vamos superando la pandemia, cómo se ha contado y qué ha quedado por contar, que también yo creo que es mucho. Vamos a verlo. Los aplausos de las 8 de la tarde de los propios médicos o enfermeros o personal sanitario que salía aquí no nos dejaban estar simplemente en esa plataforma. Podíamos haber entrado, como se han hecho en otras comunidades, por ejemplo, un fotógrafo, un medio cada día. En Castilla y León hemos trabajado a muchos metros del foco mediático. Sin embargo, sí que hemos visto lo que pasaba en el interior del IFEMA, el Hospital de Alcalá de Henares o el cementerio de la Almudena. Pero aún así en España nos faltan imágenes y nos hacemos preguntas. ¿Dónde queda el derecho a la libertad de información? ¿Qué pasó en la morgue del Palacio de Hielo? ¿Quiénes son las víctimas de esta pandemia? No tenemos ni siquiera sus nombres. La ley de protección de datos nos impide publicar una portada como la de New York Times. Alberto pudo retratar a uno de los fallecidos del COVID-19. Con esta foto llegó la polémica. La imagen narraba una historia que iba más allá del reflejo de un cuerpo sin vida. Contaba también un montón de gente que estaba muriendo en domicilio sin ser contabilizada. Contaba también que no todos los confinamientos estaban siendo de la misma manera, porque había mucha gente pobre compartiendo piso, hacinada en pisos. De Italia hemos visto UCIs, féretros, de Estados Unidos fosas comunes, pero aquí, en nuestro país,
nos hemos quedado sin memoria gráfica. Que han faltado imágenes de las consecuencias de la enfermedad, de la muerte. Se nos ha escapado la realidad, esa realidad cruda y dura que han vivido quienes se han dejado la piel en la primera línea de la batalla. Bien, Carmen, pues qué te voy a contar, ¿no? A veces los periodistas, en épocas de conflictos, somos testigos muy incómodos, ¿no? Testigos incómodos que luego tenemos que contar esas cosas. Se corre el riesgo de que lo que hemos contado, esto que hablábamos de los balcones y demás, confunda también a la gente, ¿no? Porque luego también la memoria es frágil y también queremos pasar página, ¿no? Y nos quedemos pues con lo anecdótico, con el Resistiré, con los aplausos de las 8, con las caravanas, y todas esas imágenes que sí que se han podido ver en otros países donde pues, ha habido una mayor libertad, ¿no? Donde no se ha cerrado tanto la puerta. Y siempre jugamos con eso, ¿no? Con el respeto a las víctimas, cómo se cuentan las cosas, qué se puede mostrar, qué no, y también la necesidad de contar el horror, ¿no? Es que son dos cosas diferentes. Uno, las víctimas, obviamente, que es lo principal. Y ahí yo creo que entra la sensibilidad personal de cada víctima o de cada familia o cómo querían enfocar la situación. Después está la Ley de Protección de Datos, como decía este compañero de la FAPE, que tiene toda la razón. Seguramente tendremos una ley de protección de datos de las más rígidas del mundo mundial. Entonces es muy difícil ir contra eso. Aunque a lo mejor una familia hubiera querido contar la historia de su padre o de quien fuera, a lo mejor no sé si hubiera sido posible sacarla en algún medio de comunicación. Eso es una cosa. Pero luego está la situación de los hospitales, las carencias de los hospitales. Y ahí es donde me parece a mí que ha habido pocas intenciones de dejar que los periodistas se acercaran para poderlo constatar. Y no quiero más que recordar el primer vídeo que salió en España fue del Hospital de Soria, no sé si os acordáis, las batas hechas con bolsas de plástico de la UCI de Soria, y salió. Después salieron muchos más, con otras cosas que les pasaban en otros hospitales, hechos con teléfonos por los propios sanitarios. Bueno, pues aquí salió ese vídeo, y se llegó a decir al día siguiente que les iban a abrir un expediente a los sanitarios que lo habían hecho. O sea, que esto nos lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? Los periodistas que no nos han dejado acceder, pero también los culpables de que no haya habido ese acceso. Hay que mirarlo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que incluso los propios médicos no creo que les haya gustado tampoco el ver allí periodismo, imágenes, no lo sé. Habría que... Habrá de todo, habría que habrá algunos que sí, o momentos. Hay momentos en que sí, momentos en que no, porque, claro... Hubo también polémica, por ejemplo, con la salida en los medios del alcalde de Soria, ¿no? el famoso SOS, que también tuvo cierta polémica en la prensa con algunos médicos, ¿no? de la residencia del hospital. No lo sé, no lo tengo muy claro, tampoco hablo un poco... La cuestión es que no ha sido sencillo porque las cifras decían una cosa y la realidad que al final, por ejemplo, en televisión que vivimos mucho de la imagen, es la realidad a través de las imágenes que podíamos mostrar era más bien limitada, ¿no? Al final se reduce a los balcones. Pero es verdad, claro, que, es decir, estamos hablando cada día de cientos de muertos en los peores momentos del confinamiento y de la pandemia, pero no los vemos. Sin embargo, y al final los telespectadores que son adultos, y hay que enseñarles ciertas cosas también, ¿no? Sí, sin embargo, ha habido imágenes un poco más detalladas, por ejemplo, del hospital de IFEMA, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber visto imágenes... Sí, lo decía aquí. Claro, un poco de una portada periodística, político, ¿no? Además, del Palacio del Hielo sí que había una portada periodística con una fila de ataúdes.
En fin, no sé. Pero sí había una cierta por eso digo opacidad. que esto tendremos que reflexionar más sobre ello, sobre lo que ha pasado desde el punto de vista periodístico y por qué ha sido también diferente en unos sitios y en otros, ¿no? Yo tengo mi propia teoría. Desde luego el Hospital de IFEMA lo han enseñado porque le interesaba a la Comunidad de Madrid enseñarlo, porque mira que interés lo hemos político, hecho. efectivamente. Claro. Vale. Pero no, ahora no estoy hablando de propaganda, estoy hablando de información y información gráfica ha faltado. Y no volverá. Nos hemos quedado sin esa información, y de verdad, hemos hecho lo que hemos podido, porque Sí. aquí llama mucha gente, tenéis que contar esto, tenéis que mostrar lo otro. Digo, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? Si no nos abren la puerta. Claro. Sí que es verdad que en la lucha política partidista sí que ha habido bastantes críticas, ¿no? A la falta de material, a la falta de medios, a los problemas con las compras, ¿no? Es decir, que la población ha estado inundada, ¿no? de informaciones que daban la imagen de que los hospitales, aquello Pero- debía ser un desastre, ¿no? Pero no lo han visto más que en contadas ocasiones. Y por eso, y me vuelvo a remitir al vídeo soriano, con las batas de las bolsas de plástico de las enfermeras. Y luego a raíz del vídeo soriano, la crítica desde dentro se apaga. Sí, O sea, las personas que llamaban diciendo esto está así, esto pasa así, digo, cuéntemelo. Y nadie ha querido poner negro sobre blanco porque a raíz sobre todo de este vídeo, pues luego la gente ha preferido pues no exponerse, ¿no? También. La verdad es que con esta crisis deberíamos investigar muchas cosas sí. para ver qué es lo que ha pasado, porque en las redes sociales y en la política ha habido muchas opiniones de pincel grueso, no se ha matizado nada, entonces hay que hacer estudios sobre cómo ha sido la gestión, porque no todos los hospitales han sido iguales, cómo ha sido la gestión en los hospitales, en cada hospital, qué problemas ha habido, no ha habido más muertos en hospitales, en residencias, ver cómo ha sido la gestión. Yo creo que ahí habría que hacer una labor de introspección, ¿no? muy profunda para sacar conclusiones positivas de cara pues, a un posible rebrote o a futuras crisis Por supuesto. que pueden venir, ¿no? A Sin ver duda. qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal Exactamente, y qué es lo sí. que hay que corregir. Creo que eso es lo que... Es que parece muy sencillo, pero vamos a ver, en el momento que estemos en manos de la política, me parece a mí que eso no va a suceder. Si Es el dejaran esto en problema, que manos hasta que profesionales, no se repose, sería distinto. Hasta no se repose un poco pues toda Ya, esta pero- confrontación que Pero existe no sé si actualmente. tenemos tiempo, ¿eh? No sé si tenemos lo sé, tiempo. no lo sé. Como haya un rebrote en Pero es- otoño, ya verás. En fin, crucemos los dedos, esperemos que no haya rebrotes, aunque bien es cierto que el virus sigue creciendo. Tal vez no en Occidente, pero sí que leíamos informaciones que en América Latina, en África se están produciendo incrementos notables más que en periodos anteriores y además siendo un virus global. Cuando se abran fronteras, ahondando en esa tesis, pues un posible repunte o rebrote es más que probable. En fin, vamos a vivir un poco el presente y el presente nos habla de que aunque estemos en fase 2, la situación sanitaria va mejorando, a ver si podemos ya pronto estar en fase 3 y en esa nueva normalidad que será un poco tanto extraña, pero bueno, normalidad al fin y al cabo. Mejor que lo que todo- tenemos ahora. Sobre Eso todo sí. mucha responsabilidad individual, mucha responsabilidad. Y optimismo, Y- optimismo, por favor. Y luego, pues, por parte de la Administración Sanitaria, detectar muy bien los focos, ¿no? Controlarlos, ¿no? Eso es fundamental para que no se expandan. Sin duda. Jesús, muchas gracias, buenas noches Gracias y, a vosotros. nada, y a seguir corrigiendo exámenes. En eso estamos, estos días. Carmen, muy buenas noches, muchísimas Sé gracias. benigno, magnánimo con los pobres Eso es, alumnos. Eso es, dale, que tengan un buen verano al menos, ¿no? Claro. El curso que tengo ahora es bastante bueno y bueno, yo creo que no va a sorprender ninguno. Bastante bueno, bastante aplicado. Sino que te traigan unos pasteles de bizcocho y ya está, ¿no? Carmen, muchísimas gracias. Bueno, gracias a aquí. vosotros, buenas noches. Mucho ánimo, muy buenas noches. Y nosotros lo dejamos aquí, ya lo saben, volvemos el próximo jueves. Además, en el último debate de la 8 de una temporada atípica. Muy buenas noches.